RTP. A esta hora de la mañana, ya 7:42 de la mañana, está con nosotros Yolanda Yupanqui y ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Varios temas. El más reciente es el nuevo reglamento para la salida de niños, niñas y adolescentes del país por dos causas muy importantes: dar mayor seguridad en el caso de las familias y segundo, también para evitar el tráfico de personas. Pero hay otro tema también que es importante y fue de fin de semana y que vale la pena tocarlo y ponerlo sobre la mesa, y es la liberación, porque la Judicatura se pronunció sobre la liberación que dio un juez de Loja a 16 militares que estarían pues en un caso de contrabando. Vocal, ¿cómo está? Bienvenida a la mañana en RTP, doctora Yupanqui, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a la ciudadanía, especialmente a todos los que me escuchan. Gracias a usted por darnos su tiempo y hablar de estos temas. Quisiera empezar por el último. Es un gusto. El de este juez de Loja que dio la liberación a estos 16 militares. La Judicatura se pronunció de manera contundente. Coméntenos cuáles fueron las observaciones de la Judicatura en este caso. A ver, en el asunto del ilícito como tal, el asunto penal como tal, realmente nosotros como Consejo de la Judicatura no lo revisamos, vemos, observamos, pero no nos pronunciamos respecto a esto. Nosotros lo que hacemos es analizar el comportamiento administrativo, que en este caso es la violación a la ley del Código Orgánico de la Función Judicial en el cumplimiento fehaciente de sus labores. No cumplen sus labores como deben, violan normas, violan leyes y en este caso sí son observados por el Pleno, bueno, primero por la Dirección Provincial, pero en estos casos de flagrancia muchas veces van directamente a la Subdirección de Control Disciplinario. En la Subdirección de Control Disciplinario se establece cuál es la falta cometida, se sugiere la sanción y normalmente lo que hemos hecho desde que venimos haciendo ya bastante tiempo es separando, ya sea suspendiéndoles cuando el delito no está muy claro, cuando la tipificación no ha sido concreta, nosotros lo que hacemos es suspenderle como medida preventiva. ¿Por qué? Porque no le podemos dejar en el cargo a una persona que está siendo cuestionada y que posiblemente puede ser ya cosas peores que las que ya ha hecho. En este caso corre la suspensión por 3 meses sin remuneración. Y en el caso de que ya se haya iniciado el juicio, en este caso sí, el Consejo, sin dudarlo, lo que hacemos es simplemente destituirlo. En realidad, la destitución, al parecer, es solamente separación de trabajo, pero no es tan sencillo. Esta persona no podrá ser empleado de ninguna entidad pública por 2 años y volver a la función judicial jamás. Entonces, la sanción no es tan sencilla administrativamente y considerando que además de eso tendrá que enfrentar los problemas que establezca primero inicie la fiscalía y luego pase a los jueces, a la función judicial, eso es otra cosa. Entonces, el problema que se le viene a estos jueces no es sencillo. Es sanciones de tipo penal, que eso es a nivel jurisdiccional y como le repito, en eso no comentamos nosotros porque nos está prohibido, pero sí en el tema administrativo, una con la suspensión para prevenir lo que pueda venir y la otra es la destitución luego de que ya se ha iniciado el sumario, se ha conocido los datos y se establece el problema administrativo que es disciplinario. Totalmente de acuerdo, doctora Yupanqui. Incluso el Consejo de la Judicatura, para hacer lectura de la parte textual, señalaba que se iniciará un proceso para determinar si hubo irregularidades en la actuación de los servidores judiciales. Textualmente, el análisis se realizará respetando el debido proceso y la independencia de justicia con el fin de determinar la actuación de los servidores. Ahora, ¿en qué paso están para determinar de este análisis? A ver, en este caso, el momento en que se toman se conoce del delito, interviene primero la fiscalía.
y de ese punto me va a disculpar, no le puedo dar razón porque no lo conozco y no lo voy a averiguar tampoco porque no está dentro de mi capacidad y dentro de mis facultades. En cuanto la fiscalía se pronuncie, entonces eso llega a la Subdirección de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en la Nacional. Allí se hacen las tipificaciones correspondientes e inmediatamente sube al Pleno para que nosotros impongamos la sanción. Estos pasos son realmente rápidos porque se tratan de delitos flagrantes. Cuando se tratan de delitos pequeños, que se tipifica con el 107, 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, el trámite, el debido proceso es bastante largo porque tiene que empezar en la dirección provincial, de la dirección provincial tiene que subir a la nacional, en la nacional tiene que bueno, es un proceso bastante largo, pero cuando se tratan de este tipo de delitos y sobre todo flagrantes, ya se nos hace más fácil y como le digo, ahorita está siendo detenido y obviamente está siendo juzgado por la fiscalía primero y luego pasará a la fase jurisdiccional, es decir, a manos de jueces. En cuanto de la fiscalía pase a los jueces, nosotros ya tenemos la facultad para poder iniciar el sumario e inmediatamente proceder a la destitución si es que ya cabe y de lo contrario, lo mínimo que hacemos es suspenderle de inmediato. En el caso concreto que usted me acaba de mencionar, conozco muy por encima porque he estado fuera de territorio, he estado en territorio, estuve en la Tacunga, en Tungurahua y en otras actividades, y por eso es que no lo conozco a profundidad. Pero en cuanto llegue hoy al Consejo, me encargaré de averiguar bien cómo está el tema. Doctora Yupanqui, ¿qué le merece a usted lo que ha acontecido en las últimas semanas en torno al Consejo de Renovación, al concurso de renovación del Consejo de la Judicatura al cual usted pertenece? Han renunciado ya algunas personas a las ternas. Ahí, Yo sé que todo el mundo a lo mejor quiere ir a ese tema, doctora, pero creo que el país necesita un poquito de claridad. ¿Qué nos puede decir sobre el avance del concurso? Desde su punto de vista, que yo sé eso está en manos del Consejo de bueno, Participación, pero usted es integrante de la Judicatura. sí, ya, sí, y ahí sí le voy a decir no sea malo, porque me pone en apuros tomando en cuenta que yo soy vocal del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, lo que yo puedo observar es precisamente lo que observa toda la ciudadanía. Las terna, el, Nosotros terminamos nuestras funciones legalmente, se terminaron en el mes de enero. Nosotros pudimos haber salido en ese periodo. Dado que eso no se produjo, ¿por qué? Porque no habían todavía vocales elegidos. Entonces, con una resolución de la Procuraduría General del Estado, nosotros nos prorrogamos en funciones hasta la fecha. ¿Cuál fue la base? Una disposición legal que establece la propia Constitución de que ningún funcionario, especialmente de alto nivel, puede dejar abandonado su cargo si no ha sido legalmente sustituido. En ese plano estamos. Ahora, Pero ¿qué es lo que permítame, está doctora, Merck pasando? Benavides, su Bueno, compañero, sí, Merck Benavides renunció cuando se dio la prórroga porque dijo que él sí, no podía continuar en el cargo y los ha dejado con 3 nada más en quórum. sí, sí, realmente, y nos generó un problema bastante grave, un problema fuerte. Sí estamos funcionando, eso sí tengo que aclarar. Estamos funcionando, pero realmente no quiero decir que nos estamos sacrificando, pero sí hay que dejar en claro que todas las personas necesitamos un poco de respiro Hmm. y estando solo tres, no podemos darnos ni siquiera ese respiro, aún estando enfermos. Bueno, por el caso mío ¿Usted tiene suplente? aún delicada de salud, tengo que estar ahí. No podemos dejar que falte uno, se acabó el pleno. Claro, o Entonces, sea, usted no sí tiene nos suplente, dejó ¿verdad? Perdón, Usted no tiene suplente. yo no te, no, 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 es que yo soy Tampoco Solanda suplente. Goyes. Claro, usted es suplente, Solanda sí, sí. Goyes tampoco. Solanda Goyes fue suplente del doctor Muñoz. Muñoz. Ujú. Yo fui suplente, ella es suplente del suplente. En cambio, yo fui suplente de la doctora Barreno. Nosotras concursamos en el 2019 y ella fue principalizada y yo era su suplente, pero suplente de suplente no existe
Entonces, en este caso, yo soy suplente, no tengo suplente, por tanto, debo quedarme ahí. Y como le digo, no puedo faltar y no lo hago jamás. Claro, En pero, el y pleno doctora, eso me siempre parece estaré. responsable y loable, y más bien expreso mi preocupación de que estén en esta situación. Usted mismo dice, uno puede sufrir un tema de salud y si ya el Sí, tema se vuelve insuperable, no hay no puedo. quórum. Pero algo me llama la atención, hasta donde entiendo yo, cuando salió de el escaño curul vocalía que le corresponde a la terna de la Defensoría Pública, cuando salió Juan José Morillo de ahí, entró su suplente Jaime Ventimilla. Pero cuando se venía la salida, cuando se veía venir la salida de Ventimilla, se nombró a Merck Benavides como suplente para de una vez tener a alguien preparado para entrar. O sea, podría hacer eso, solamente que no veo cómo encaja con los tiempos ya nombrar suplente de suplente. A ver, a ver, mi situación de vocal me impide intervenir en este tipo de cosas. Sin embargo, o sea, lo que yo hubiese querido es ponerme en contacto con los señores del Consejo de Participación Ciudadana y decirles, a ver, ya se ha hecho en otras ocasiones, ¿por qué no nombrar suplentes como se ha hecho en otros momentos, como el que usted me acaba de mencionar? Ese es uno de los casos. En otras ocasiones, esto fue cuando estaba la doctora Patricia, yo no me acuerdo el apellido, a ella le reemplazó Jorge y este es el suplente también renunció. Entonces, ¿qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana? Pidió ternas para nombrar suplente. Entonces, con esas ternas para nombrar suplente es que entraron el doctor, en esa forma entró el doctor Muñoz, entró la doctora Solanda Goyes, así como usted me menciona también, entró el doctor Benavides. Pero en esta ocasión no entiendo por qué no quisieron nombrar suplentes. Alguien me dijo que ese reglamento se había derogado, alguna cosa de estas, pero en realidad un reglamento no le mata la función de tan importante como es el Consejo de Participación Ciudadana. Pudo haberlo hecho, como le digo, ya había jurisprudencia, ya se habían hecho estas elecciones, pudo haberse hecho. Yo he sugerido en algunas intervenciones que me han pedido, yo sí he sugerido que por favor se nombren suplentes. Estaríamos trabajando en mejor forma. Hay ocasiones, hay situaciones que no las podemos resolver solamente los tres. Necesitamos mayoría absoluta. Entonces, en estas situaciones, por decir, estamos los tres. Si es por mayoría simple, ya de acuerdo, los dos decidimos. Pero si es que la ley nos exige mayoría absoluta, si no hay tres votos, no hay decisión. Entonces, sí hay cosas que se nos están quedando precisamente porque estamos solamente los tres. Ahora, en el caso del doctor Benavides, que hasta donde yo sé, no, él no renunció porque ya se le terminó el periodo, sino porque claramente nos manifestó que él volvía a la academia, él tenía que cumplir algunos compromisos que había adquirido en la universidad y él volvía como catedrático. Y creo que eso lo está haciendo. Son decisiones propias, son decisiones que él tomó, pero no fue íntegramente porque ya se le terminó el periodo, sino porque él sí dijo, y lo dijo claramente en uno de los plenos, que incluso debe estar grabado, él dijo, si yo tengo que decidir entre este cargo y la academia, yo me voy por la academia. Es decisión y yo aplaudo también esa decisión. ¿Por qué? Porque sí, estar en la academia es otra cosa. Estar en la academia es incluso ser feliz. Sí. Gracias, Doc- doctora Yopag. Entiendo que puede ser Ajá. escabroso, complicado hablar de estas cosas, pero queríamos escuchar justamente esto, ¿no? La necesidad que usted expresa de que las otras instituciones se preocupen por apoyar su trabajo, por no dejarlos solos, sobre todo cuando hay 3 de 5 vocales nada más en la judicatura. Astrid. Doctora Yupanqui, respetando nuestra agenda por la cual pues pedimos la entrevista, hablemos del reglamento, justamente este nuevo reglamento para la salida de niños, niñas y adolescentes. Las garantías que ponía al inicio de la entrevista son dos, muy importante. Coméntenos usted los detalles de este nuevo reglamento. Bien, este sí es tema mío, íntegramente mío, porque sí, en realidad es mío, porque en mi condición de mujer, condición de madre, incluso de abuela, yo he vivido situaciones muy tristes, muy duras, que he
tenido que observar cuando empecé como subdirectora de acceso a los servicios de justicia, el saber que hay niñas en la calle en estado de abandono. Estas niñas son tomadas por extraños y como están en la calle, ellas reciben cualquier mendrugo que les den y lo que hacen esa gente es acogerles por un tiempo y luego las venden y les venden al exterior. Ellos falsifican documentos, falsifican cédulas y se presentan muchas veces como padres de estas niñas y o niños, porque ahora la violación, la prostitución no es solamente de la mujer, sino también de los hombres, y en este caso es peor, porque se trata de niños, niñas y adolescentes. Ya teníamos nosotros algunas alertas que nos habían hecho especialmente desde el Ministerio del Interior y más que eso, desde la unidad de trata de blancas, se llama la unidad, pero en el caso nuestro era de niñas. Había avisos de que salían las niñas, ¿para qué? Para prostituirles, para tenerles en la mendicidad, para llevarles a que trabajen en sitios que ni siquiera se conocía. Ahora, ¿cuál era el problema? Problema era enorme. Tanto es así que mire que en esta situación intervinieron instituciones tan importantes como el Ministerio del Interior. Con ellos trabajamos bastante tiempo, algunos meses. Ministerio del Interior con la Fiscalía, con el MIES, trabajamos con la Oficina de Migración, con la Unidad de Trata de Blancas, con la Organización Internacional de Migración. ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta que el problema no era tan sencillo y había que encontrar una salida. La verdad, encontramos una salida, yo le diría que en cierta forma sencilla y resultó fácil. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es no reformar ninguna ley de los notarios, no hemos tocado ninguna ley, simplemente emitimos un reglamento, porque, ojo, intervinieron en estas mesas de trabajo también los notarios, intervinieron mujeres notarias y ellas también estaban de acuerdo con esto. No se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes salgan del país a ser tratados, no sabemos cómo. El país debe ser responsable también en eso. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Emitir un reglamento. ¿Por qué? Porque cuando el notario emite la escritura en la que le permite salir del país a este niño, niña o adolescente, la ley notarial le dice que simplemente emite este documento y dé fe de qué es lo que pasó. O sea, estuvo una señora, estuvo un señor fulano, estuvo el niño, se hizo la conversación, el niño puede salir, asunto concluido. Y ellos daban fe de que el niño podía salir y que se iba. Pero ellos mismos en alguna ocasión dijeron que sí se quedaban con dudas, porque había ocasiones que eran personas muy pobres, que se les notaba, y sin embargo salían, según ellos, les llevaban a esta niña o este niño a hacer turismo. No, o sea, hay cosas que no empataban. Había ocasiones que venían extranjeros como representantes de un niño, niña o adolescente, y como así extranjeros a representarle al niño sin la autorización del padre. Y hay cosas peores que esas. Se han dado casos en que los padres que tienen demasiados hijos, 11, 12 hijos, sí, nosotros le hemos entregado a unos amigos, a unos primos, y ellos nos van a ayudar económicamente. ¿Qué estaban haciendo en el fondo? Vendiendo a nuestros niños. Entonces, esas cosas teníamos que frenar. ¿Cómo se puso freno? Con este reglamento. Este reglamento, ¿qué es lo que contiene? Primero, la facultad le dimos al notario de que no emita ese permiso de salida si es que no está completamente seguro de que ese niño va a ir en condiciones seguras al exterior, que sean los padres los que garanticen, que digan a dónde van, con quién están y todo lo demás. Entonces, y cuando salen con los padres, bueno, no hay problema. Cuando salen con los padres, salen juntos. Pero cuando el problema es cuando el niño va a viajar solo o cuando el niño va a viajar solamente con una persona. En esos casos se necesita identificar más a quienes hacen ese trabajo. Con eso, ¿qué hemos evitado? El tráfico ilícito de niños, niñas y adolescentes, que es nuestro principal fundamento. Hemos evitado mucho la trata de niñas y niños, que usted sabe, hay enfermos mentales, hay gente depravada que
sí, buscan la satisfacción en niños o en niñas. Y en estos casos buscan la forma de llegar a estas cosas. Hemos evitado con esto porque así no van a salir fácilmente. ¿Qué es lo que más se ha tomado en cuenta allí? Es limitar los costos. Ahora cuesta $23.50 la emisión de ese certificado, no más. ¿Por qué? Porque aparecían muchos que decían, ay, hay que sacar este permiso, hay que pagar esto otro, que hay que pagar esto aduana. No, no, no. El reglamento establece la cantidad exacta que se debe pagar. Y una cosa importantísima, el notario tiene la obligación de que cuando él elabora la autorización para salir del país, no le entrega solamente a la persona que solicita el permiso, sino que vía internet, vía internet envía a migración, envía también al Ministerio del Interior, envía sobre todo a la unidad de trata de blancas. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que estar alertas de qué es lo que está pasando. Entonces, ya no hay el problema de que estas personas corruptas saquen el permiso desde la notaría, perdón, se valgan de alguna cosa y vayan a migración y presenten documento Ok, falsificado o documentos falsos, que sí se daba también. Ya con la entrega directa desde la notaría, ese, ok, ese punto ya se eliminó. ¿Cómo le eliminamos? Con tres cosas. Bueno, la solicitud, el notario elabora el documento en el que le permite ok. la salida, Ujú. pero adicionalmente, junto con este documento, con el reglamento, hemos presentado tres anexos, perdón, digamos cuatro. ¿Por qué? Son tres formularios que se deben llenar de acuerdo con la Ok. condición del niño. Ujú. Si es que el niño viaja con los padres, es un formulario en donde va básicamente los datos generales de los padres, las cédulas, a dónde va, cómo va, etcétera. Otro formulario para cuando el niño viaja solo. Cuando viaja solo, ya allí se complica un poquito más porque allí hay que poner poderes, que el poder que otorga el padre, el poder que otorga la madre, con todos los datos y siguiendo siempre el debido proceso. Y hay el otro cuando la autorización que sale no sale de los padres, sale de terceros. Y en ese caso sí, Ujú. se cogen muchos más detalles para poder Doctora autorizar que Yupanqui. el niño salga. Y una cosa que fue la que más guerra me dio, se les pidió y fue pedido de la unidad de trata de blancas. Ujú. Necesitamos una foto, decían ellos, pero una foto para identificarle al niño o niña o adolescente a quien está autorizando la salida y al notario. Ok. Yo les entiendo a los señores y señoras notarias. ¿A quién le gusta que le estén poniendo la foto y mandando a cada rato? A nadie le gusta esto. Pero en cambio, allí sí les tocó sacrificarse un poquito porque necesitamos identificar quién salió, cómo salió. Y hay ocasiones que han falsificado tanto, han mentido tanto, que el notario es el que nos va a ayudar. Entonces, esa foto se tiene que tomar y se adjunta también a todo, al permiso y se adjunta a los documentos habilitantes, cédula de identidad, la situación del niño, el lugar a donde va a llegar y todas estas cosas. Y finalmente Doctora. le Ujú. adjuntamos también como parte de este reglamento un protocolo. En este protocolo, ¿qué hacemos? Les decimos simplemente, usted para dar este permiso debe entrar a Doctora. este Ujú. link, presione este link, haga esto, llene este formulario, llene este otro. Es decir, les vamos dando el paso a paso para que no haya problema, que todo esté claro. Y realmente ahí sí felicíteme porque todos están contentos. No hemos tenido problemas. Doctora Yupanqui, muchísimas gracias por habernos explicado en detalle este nuevo reglamento, 8 de la mañana con 7 minutos. Hemos conversado con la doctora Yolanda Yupanqui, quien es vocal del Consejo de la Judicatura. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP